Hola, hola familia de año 2, qué gusto poder estar nuevamente contigo aquí, coincidiendo en una clase. Bueno, en esta ocasión soy tu invitado para impartirles esta clase del mes de agosto, que es su clase cuyo tema lleva el nombre de las obras de misericordia. Si bien recuerdas, a lo largo de este tiempo has estado viniendo trabajando lo que son los medios de gracia. Pero ahora un punto muy importante que quiero tomar con ustedes es las obras de misericordia. ¿Te suena algo la palabra misericordia? O más bien, voy a empezar con una pequeña analogía que quiero que tú pongas a pensar. Cuando tú vas en el transporte público, se sube una persona que lleva un bebé o un abuelito que va con bastón. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Das el asiento? ¿O simplemente eres de los que se voltea, se hace el dormido o literalmente ignora a la persona? No me respondas, te lo vas a responder tú mismo. ¿Por qué vengo haciendo esta pregunta? Te voy a hacer algunas preguntitas y al final de cuentas van a tener un sentido con la clase que vamos a impartir. Ahora bien, cuando estás en la iglesia, encuentras una botella, pongámosle, o encuentras un pedazo de papel tirado. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Lo recoges o literalmente sigues tu camino y omites las cosas? Bueno, te hago otra pregunta. Vas caminando, encuentras a una persona en situación de calle y te pide una moneda. Sabes tú que la persona se ve pues desasiada en su persona. ¿Qué es lo que haces? ¿Das la moneda, sigues de paso o literalmente lo ignoras? Bueno, son tres preguntitas que te hice al azar, pero ¿qué crees? Que tienen una gran, pongámosle así, relevancia en esta clase. ¿Por qué? Porque esto se llama misericordia. Si tú no sabes qué significa la palabra misericordia en la Biblia es una de las características más destacadas del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la disposición constante de tratar al ser humano con compasión, paciencia y amor, aun cuando éste no lo merece. Y aquí te hago una pregunta. ¿Acaso tú y yo no te suena esta palabra que en algún momento no merecíamos ciertas cosas y el Señor tuvo misericordia por ti y por mí? Bueno, la misericordia es un acto divino también por el cual Dios se inclina hacia nuestra miseria, nuestro pecado y la necesidad que tenemos para poder ofrecer perdón, ayuda y sobre todo una restauración. Bueno, la misericordia, esto es realmente lo que significa en la Biblia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la palabra misericordia se toma a través del término hebreo comúnmente traducido con la palabra Gesed. Gesed es un acto que implica lealtad amorosa, bondad constante y sobre todo una fidelidad inquebrantable. No solo se trata de un sentimiento, sino de una actitud activa de Dios hacia su pueblo que está basada principalmente en un pacto de amor. Ahora bien, o en contraste podríamos decirlo, en el Nuevo Testamento se encuentra a través del término griego eleos, que esto hace un énfasis especial en la compasión manifestada en acción. En otras palabras, es el acto visible de ayudar, perdonar, sanar y rescatar. Asimismo, la misericordia de Dios no es abstracta, sino que se expresa a través de hechos concretos, a través del perdón de los pecados, la sanidad y sobre todo la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia bíblica, entonces, podemos decir que no es simplemente recibir el castigo merecido, sino que es recibir activamente el amor, perdón y la ayuda de Dios, aun cuando nosotros no lo necesitamos. Es el rostro amable de Dios hacia nosotros en medio de nuestro sufrimiento, de la culpa o bien de la debilidad. Ahora bien, ¿cómo muestra Dios su misericordia? Quiero que aquí pongas
mucha atención. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios actúa con misericordia. Y podemos verlo desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Dios no los destruyó. En lugar de eso les dio una promesa de redención. Y esta promesa de redención la podemos ver a través de Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo te voy a ir dando unas citas. Tú cuando tengas tiempo las lees en tu casa. O en un tiempo determinado que tú quieras, ahí las empiezas a hacer y vas a empezar a ver por qué te las estoy dando. A lo largo del Antiguo Testamento vemos a Dios perdonando, restaurando y guiando a su pueblo, incluso después de la rebeldía de este. Uno de los pasajes más claros sobre la misericordia de Dios se encuentra en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 a versículo 5, que dicen: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no actúa con nosotros según nuestros méritos, sino según la misericordia. Él se acerca, nos perdona, restaura y sobre todo nos va a transformar. Ahora bien, tenemos un ejemplo claro que nos habla la Biblia acerca de la misericordia, y nuestro mayor ejemplo que podemos encontrar es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la expresión máxima que tiene de misericordia. Jesús es la encarnación viva de la misericordia de Dios. Su vida, sus palabras, sus obras nos reflejan la compasión divina en acción. Él se acercó a los marginados, nunca les tuvo como que un rechazo, se acercó a los impuros, sanó enfermos, perdonó a pecadores, enseñó con el amor. Y si no recuerdas, también en la Biblia nos menciona, un ejemplito que te voy a dar es cuando Jesús se acerca a la samaritana. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? No le importó el conflicto que tenían entre judíos y samaritanos, sino que al contrario, aquí el Señor Jesucristo mostró una acción de perdón genuina. Te hago una pregunta: ¿tú has perdonado bien a tu vecino, a un familiar, tu pareja, tus hijos? Y si no, quiero que en esta clase aprendas qué es lo que Dios tiene a través de nosotros, a través de la misericordia. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 a 11, no le voy a dar lectura porque es bastante extenso, pero quiero hacer énfasis en el versículo 7, que dice: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. En este capítulo o porción de la escritura que vamos a ver, nos muestra acerca de la misericordia, que es a través de la mujer que es sorprendida en adulterio y a quien la condenaban de muerte, pero Jesucristo le responde con estas palabras. Si bien recuerdas la historia, dice que todos tiraron sus piedras y él mismo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no ignoró el pecado, sin embargo extendió una nueva oportunidad hacia los demás. También Jesucristo nos mostró misericordia sanando enfermos, alimentando a los hambrientos, expulsando demonios y consolando a los quebrantados. Incluso el acto más importante de misericordia que Dios tuvo por ti y por mí, ese fue en la cruz. Y sobre todo, no sé si recuerdas que la porción de la escritura nos dice que Él perdonó a quienes los crucificaban. Uno de los actos que podemos ver de misericordia es la mayor demostración que nosotros tenemos es en la cruz. Jesús sin pecado tomó nuestro lugar. Murió por ti y por mí, por todos nuestros pecados, y sobre todo resucitó para darnos la vida eterna. Y esa vida eterna es en la que tú y yo ahorita nos encontramos. Que si bien dices: no me siento merecedor, créeme que Dios lo está teniendo por ti y por mí. También Dios es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dio vida en Cristo, aun cuando nosotros andábamos muertos en el pecado. Y te hago una pregunta: ¿recuerda de dónde te sacó el Señor Jesucristo? De ahí el Señor siempre mostró por ti un acto de misericordia. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 a versículo 5. Ahora bien, ¿qué produce la misericordia en nuestras vidas? ¿Qué se te viene a la mente?
Ahí en tus notas, apúntale qué es lo que se te viene a la mente que Dios ha producido en tu vida como un acto de misericordia. Ahora bien, yo te voy a dar una respuesta. Cuando experimentamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, literalmente estas cambian. Su perdón nos libera de la culpa. Su presencia nos da consuelo y sobre todo nos da una esperanza, tal y como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Wow, qué palabras tan profundas tiene Dios aquí que nos llegan en el fondo de nuestra alma. Sin embargo, la misericordia no solo va a restaurar nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestro interior, dándonos una nueva perspectiva y sobre todo reafirmando el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Así como Dios fue misericordioso con nosotros, también nosotros debemos de aprender a ser misericordiosos con aquellos que no lo tienen, siempre y cuando recuerda que Jesucristo nos enseñó a perdonar, ayudar al necesitado, tener compasión por aquellos que nadie la tiene y sobre todo vivir con amor. La misericordia que recibimos debe de fluir hacia quienes nos rodean. Ahora bien, vas a decirme tú, pero Dios, ¿cómo voy a ir aplicando esta misericordia hacia los demás? Claro, te voy a dar unos buenos puntos. Y sobre todo en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 36 nos dice: Sean pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Si nuestro Señor Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo de un acto de misericordia, ¿qué te impide a ti hacerlo en este tiempo? ¿El miedo? ¿O quizás estás acostumbrado a estar en un área de confort y no quieres salir de tu comodidad para que Dios te incomode un poco? Bueno, la misericordia del Dios nos ha mostrado que se debe de reflejar a través de acciones diarias, perdonando, ayudando y compartiendo y sobre todo amando, no odiando, no maldiciendo. Recuerda aquí bien lo que nos dice, amando. Recuerda que tú y yo somos llamados instrumentos de misericordia en el mundo. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta muy retante en este tiempo. Cuando tú estás pasando una prueba o necesitas algo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te empiezas a lamentar o empiezas a pedirle a Dios? No me respondas, tú mismo respóndete. ¿Por qué voy con esto? Recuerda que en esta clase de vida devocional que ahorita les estoy compartiendo de obras de misericordia, es muy importante qué es lo que tú estás haciendo, porque la obra de misericordia tiene que ver mucho a través de tu corazón. ¿Qué es lo que está reflejando tu corazón? ¿Odio? ¿Está reflejando incertidumbre? ¿Está reflejando dudas? ¿Está reflejando un tiempo de falta de perdón? No lo sé. Pero yo quiero que en este tiempo empieces a reflexionar, pero desde tu corazón. No desde tu cabeza, empieza a reflexionar desde tu corazón. ¿Por qué? Porque en esta clase, que es obras de misericordia, Dios no solamente va a trabajar con tu intelecto, va a trabajar con tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios, Él mostró un acto de compasión. Recuerda lo que venimos ahorita platicando en estos primeros minutos de clase, es que son actos de compasión que Dios tiene. Ahora bien, me vas a decir, ¿y todo esto cómo lo voy a aplicar a través de las obras de misericordia? Bueno, las obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales nosotros ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Me vas a preguntar, ¿pero cuáles son y en qué consisten? Bueno, hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Las primeras 7 obras que son corporales, la primera es visitar a los enfermos y la segunda es dar de comer al hambriento. Una tercera es dar de beber al sediento.
Otra es dar posada o bien acoger al peregrino. En pocas palabras, hospitalidad. Una quinta es vestir al desnudo. La sexta es visitar a los presos. Una séptima es enterrar a los difuntos. Y sin embargo, ahí te vienen las obras espirituales. Es instruir o enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se está equivocando, perdonar a los que nos ofenden, consolar a los que están pasando por alguna prueba, en otras palabras, consuela a los tristes. También es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y la séptima es la salvación de almas llevadas a muerte. Ahora bien, aquí en las obras de misericordia quiero que aquí tomes un punto muy muy relevante y que lo anotes en tu resumen de clases. Para poder tú hacer una obra de misericordia, primero debes de instruir, aconsejar, consolar, confortar. ¿Por qué? Porque estas son obras espirituales de misericordia, también como el perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en actos que tú haces con tu mano. En otras palabras, que incluyen tu físico. ¿A qué voy con físico? Si tú vas a dar de comer a alguien que no tiene nada, ¿qué es lo que vas a ocupar? Principalmente tus manos. Vas a ir a visitar a una persona enferma. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Principalmente tus pies, tus manos y sobre todo tu boca. ¿Por qué? Porque tú vas a orar por la persona, siempre y cuando pidiendo que Dios traiga sanidad en su cuerpo. Ahora yo te voy a decir algo así muy, muy breve. Lo que son las obras corporales, literalmente, no creas que solamente son que tú debes de comer y sabes que te traje una torta, pues ahí te la comes. No, no es eso. Es literalmente que tú des, pero que también compartas un poco de la palabra de Dios. A veces nos cuesta trabajo, pero créeme, nada te es imposible porque tú para eso fuiste llamado, para ser una persona de ayuda a otros. Dios te está capacitando, Dios te está mostrando y sobre todo Dios en este tiempo te está haciendo que pierdas tus miedos, que seas un hombre y una mujer diferente, un hombre y una mujer dispuestos a llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, porque así como a ti Dios te sacó del pecado donde vivías, Dios te está llamando a que tú liberes a otros, que traigas libertad en este tiempo. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que son las primeras 7 obras, que son las corporales. Voy a incluir aquí 2 puntos. El primero, que es dar de comer al hambriento, y el segundo, dar bebida al sediento. Y para eso quiero que anotes ahí literalmente como mi versículo clave que yo quiero que tomes es el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 11, que dice: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero darte a entender con esto? Aquí Juan el Bautista nos hace una sinopsis literalmente de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿por qué te las estoy englobando? ¿Por qué? Porque cuando tú das de comer también das bebida. No creas que alcohol, no, no, no. Estás dándole algún líquido, sea agua, un refresco, un jugo, lo que tú quieras llamarle. Principalmente esto nosotros debemos de hacerlo con las personas que más lo necesitan. Yo te voy a dar una pequeña vivencia que tuve hace, ¿qué te estaré hablando? Unos 6 años. Cuando yo también estaba estudiando como tú, nos dejaron una actividad de que teníamos que ir a visitar a una persona. Yo en su momento no sabía que esto era una obra de misericordia. Yo me tomé el tiempo y pues dije: Señor, ¿qué hago? Iba en el metro, yo iba muy contento. Iba para el hospital de cancerología que está en Tlalpan. Yo iba y literalmente en mi caminar yo iba pensando: Señor, ¿qué voy a hacer?
Salí del metro, me compré una ensalada que estaban vendiendo ahí en uno de los locales y un jugo. Caminando, yo iba pues pensando en otras cosas. Dije, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer en este hospital? Bueno, llegando ahí, literalmente me encuentro una persona en la entrada del hospital. ¿Qué es lo que ella me dijo? Oye, ¿no tienes algo que darme? Una moneda o algo. Llevo 3 días sin comer. A mí Dios literalmente me quebrantó muchísimo. Yo no supe la situación que estaba pasando este hombre, pero a mí Dios tocó mi corazón y me dijo, tienes que hacer algo por él. Yo sin titubearlo, tomé mi ensalada, le digo, mira, la acabo de comprar, está limpia, y mi jugo se los di. Otros a lo mejor en su carne y le hubieran dicho, no señor, no quiero darle, me la acabo de comprar, es lo único que traigo para comer. Sin embargo, cuando volví a regresar tiempo después, esta persona me dijo, llevaba días de no comer. Tú me diste algo que otros me rechazaban. Que Dios te bendiga. Cuando a mí me dijo estas palabras, literalmente me quebró. Pero pude ver que esto era un acto de amor lo que yo estaba haciendo. Así como Dios tuvo amor por mí en la cruz, ahora yo lo estoy haciendo. Cuesta a veces que nosotros lo hagamos, sin embargo para Dios todo es posible. Ahora, en estos ejemplos te voy a ir dando unas pequeñas vivencias que yo he tenido. Espero que cuando yo esté compartiendo, también vengan a tu memoria algunas de las tantas que supongo tú has hecho. Y si no lo has hecho, créeme que es tiempo para que tú lo hagas. La segunda es dar hospedaje o dar posada al foráneo. Eh, ¿Qué significa esto? Es cuando tú ves una persona que viene tu familia. Voy con el ejemplo más básico. Vienen de visita. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Pues les estás dando un hospedaje, les estás dando alimento, les estás dando comida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega una persona que es conocido de tu familia, pero no es conocido tuyo y te dice tu familiar, ¿sabes qué? Necesito si me haces el favor de poder hospedarlo. Y tú dices que no puedes. En la Biblia nos dice que hospedaron gente, sin embargo no supieron que eran ángeles los que estaban hospedando en este lugar. Dios te dice en este tiempo también, tienes que aprender a abrir tu casa para otros. Yo he ido en algunas iglesias de la red de Tierra Prometida y créeme que cuando yo he ido, los hermanos te dan lo mejor. Yo en una ocasión fui a una iglesia de Puebla, no recuerdo bien el nombre de cuál fue. En esta iglesia pues me dieron un plato de frijoles y gracias Dios porque estaban muy ricos los frijoles. Sin embargo, yo cuando empecé me los comí una taza de café. Cuando yo me los empecé a comer, pues las tortillas estaban un poco duras. Yo comiendo, literalmente, pues estaba agradeciendo a Dios. Terminé yo de comer, fui con los hermanos para darles las gracias. Y los hermanos literalmente me dicen, hermano, ahí está la cama, puede usted quedarse. Yo di gracias, pero ya por eso de la madrugada me desperté yo porque Dios me incomodó y me dijo que me tenía que parar a orar. Cuando yo desperté, los hermanos me habían dado su cama y ellos estaban dormidos en el suelo. Créeme que ellos, en su momento yo dije, Señor, ¿cómo es posible que estos hombres me estén dando su cama y yo durmiendo en cama y ellos en el suelo? Créeme que son cosas que a veces tú dices, no lo entiendo. Sin embargo, Dios muestra un acto de amor por cada uno de nosotros. Fue de bendición. Hablando ya después con los hermanos, les dije, hermano, ¿por qué me dieron la cama? Yo hubiera dormido en el piso, no hay ningún problema. Y ellos me dijeron, no, hermano, porque la palabra de Dios dice que nosotros os estamos hospedando ángeles y ustedes
de esos que el Señor ha enviado y que usted está trayendo bendición a mi hogar. Empecé a orar por ellos y créeme que cayó el Espíritu de Dios, así como lo dice la Escritura, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Fue de bendición? Sí fue de bendición, pero sobre todo me quedo yo más con lo que Dios estuvo hablando en este tiempo, donde Dios estuvo mostrándome que tiene un amor por mí que es incondicional, un amor que es profundo. Viene otro punto, que es vestir a aquellos que no tienen ropa. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando es vestir a los que no tienen ropa? ¿No crees que es literalmente de que tú tengas un tipo de, por así llamarlo en tu carne, menosprecio? No, no es menosprecio. Visitando tú a lo largo de lugares y te puedes percatar, hay personas que a veces en situación de calle tú no sabes qué los orilló a estar así, no sabes si fueron las drogas, si fueron traumas o X cosa. Tómate un día el tiempo de darle algo a alguien. No sé, a lo mejor tú dices, no quiero, me cuesta trabajo. Yo en un momento también te puedo decir que un amigo me dijo, ¿sabes qué? Si vi bien chida tu playera. Así con esas palabras te lo estoy diciendo. Me dijo, está chida tu playera. Yo acababa de comprar playeras y dije, pues me las llevo, están nuevas. Me la llevé y créeme que yo cuando escuché el que me dijo, está chida tu playera, no lo pensé 2 veces. Si hubiera estado en el mundo, a lo mejor sí, hubiera dicho, no, ¿cómo, señor? Me costaron. No, 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 al contrario, yo tomé la playera y le dije, ¿te gusta? Mira, traigo 2 playeras nuevas, te las regalo. El chavo literalmente se conmovió, lloró y me dijo, nunca alguien me había regalado nada en mi vida. Siempre me ha costado a mi trabajo poder comprar las cosas. Yo se las regalé y créeme que cuando vi esa cara de él que estaba sonriente, pude ver que así como Dios me bendijo en esta ocasión, por así llamarlo, dándole 2 playeras. Así Dios también te va a bendecir a ti si tú das a otros. Pero no lo des por lástima, hermano. Dalo con amor. Así como Dios te ha amado en este tiempo, quiero que tú aprendas a darlo. ¿Cuesta trabajo desprenderte de tus cosas? Sí, sí cuesta trabajo. Sin embargo, dile a Dios que te empiece a ser una persona más susceptible, que te empiece a ser una persona más dadivosa, una persona que dé, pero que no esté esperando recibir algo a cambio. ¿Por qué? Porque Dios tiene recompensas para ti. A lo mejor ahorita no las puedes ver, pero más adelante, con el pasar del tiempo, Dios te lo va a mostrar. Y viene uno de los puntos de estos, de los corporales, uno de los más fuertes, es visitar al enfermo. Aquí literalmente cuando nos habla la escritura de visitar al enfermo es que tengas un acto de compasión. Y esto lo podemos ver, te voy a dar el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. Bueno, le doy lectura y ahorita desmenuzamos un poco más. Lo que nos dice es, Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También por ahí pasó un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? ¿El que tuvo compasión de él? Le respondió el doctor, y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera.
Visitar al enfermo es uno de los puntos que más cuesta. ¿Por qué? Porque a veces tienes que, aquí en este punto es doblegar tu carne. Como bien te lo mencionaba, retomando el ejemplo que te di del hospital de cancerología, no crees que yo fui pero porque quería ir, al contrario, fue porque yo tenía una tarea que nos habían dejado en su momento. Yo nunca lo vi como una tarea, al contrario, lo vi como un reto personal. Y mi reto personal era visitar a una persona que ya estuviera en una fase terminal de enfermedad. Llegando al hospital, pues pedí permiso y todo eso, que los trámites que debes de pedir para poder visitar y todo esto. Llegando yo ahí literalmente en el hospital de cancerología, a mí Dios me quebró de una forma muy fuerte, pero también el momento de quebrarme me mostró que era un acto de amor lo que yo necesitaba. En esta visita, créeme que a mí Dios me enseñó a ser más susceptible, ser una persona no con miedos, sino que al contrario, que yo fuera una persona con más amor, una persona con menos soberbia, por así llamarlo, porque en algún momento a lo mejor sí la tenía. Llegando ahí al hospital, pues le dije, Señor, tengo que hacer mi tarea, que yo no la veo como tarea, sino como un reto personal. Yo estuve yendo al hospital de cancerología de Tlalpan durante 3 meses aproximadamente. ¿Y qué es lo que yo estaba haciendo visitando a los enfermos? Pero ahí te va mi, mi enfoque que yo tenía. Tenía que ir a visitar a una persona que estuviera pasando una enfermedad en fase terminal y yo tenía que visitarla. Y sobre todo enseñarle del camino de Dios. Pues ahí te va un poquito la historia y quiero que sea un ejemplo donde tú aprendas qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Pues yo llegué literalmente ahí al hospital y dije, Señor, ya llegué, tengo que hacer mi tarea, que no la veo como tarea, pero es un reto personal que yo tengo. Empecé y mi primera persona que yo le dije, Señor, quiero que me pongas a la persona que tú quieres que yo le comparta de ti. Llegué, vi a una mujer y dije, Señor, aquí está mi tarea. Pero ¿qué crees? Te va algo muy importante. Yo nunca tomé el tiempo de orarlo. Fui, me presenté con ella y una actitud muy dura. Como que quise aceptar el evangelio, empecé a platicar y ya terminó mi día. Volví a la siguiente semana, seguía con esta persona. Cuando volví en esa misma semana, en la segunda semana, el día viernes, porque me dieron, gracias a Dios me dieron pase para que yo fuera a visitar a las personas 3 veces a la semana. Créeme que para mí fue un, gracias Dios, porque no tan fácil lo hacían. Tuve ahí yo como que un poco de cobertura de Dios. Yo llegando pues en la tercera visita, perdón, de esa segunda semana, ¿qué crees? Que ya no estaba el enfermo. Le pregunté a la enfermera y me dice, ¿sabes qué? Te dejó una carta y dijo que no quería saber más de ti. Que ella ya estaba por morir y que quería disfrutar sus últimos días. Me molesté porque dije, Señor, mi tarea, ahí ya dije yo, mi tarea, se me fue. Me enojé y yo como que con mi trauma de que, Señor, ya tenía mi tarea, ¿ahora qué voy a hacer? Me fui, me senté en una de las bancas y pues le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, perdóname porque yo te lo había dicho a ti. No quiero que sea una tarea, sino que quiero que sea un acto de amor que yo haga por otro. Pues el Señor me dijo, ahora yo te voy a decir quién es la persona por la cual tú tienes que orar. Tienes que visitarla. Y pues dije, Señor, no me queda de otra más que irme aquí. Y me envió el Señor. Subí. Y algo muy, muy relevante que yo tuve fue de que di vueltas en 3 pisos y nada. Y volvía, nada.
Sin embargo, en el primer piso del hospital había una mujer que yo ya la había visto, pero yo no me había fijado que era lo que Dios quería que yo fuera ese mi objetivo principal. Llegando con esta mujer, ya en mi tercer vuelta me dice el Señor, entra y tienes que ver ella. Y yo por dentro, no, Señor, se ve bien amargada, ¿cómo voy a ir con ella? ¿Cómo me estás enviando? Fui obediente, sí fui obediente, la fui a visitar a la mujer. Y me dijo, si eres aleluyo, no quiero que me hables de nada. Y yo de, no, señora, yo vengo a visitarla, quiero... Cambié mi forma de mentalidad que yo tenía de que dije, Señor, pues tengo que verlo como tarea. Lo tuve que ver de otra forma. Llegando con ella, empecé a hablarle de la palabra de Dios. Me costó trabajo, sí, porque era una mujer muy ruda, de corazón muy duro. Y ruda porque su cara lo expresaba. Abriendo ya su corazón conmigo, empezamos a platicar durante 2 meses y medio aproximadamente en lo que estaba su tratamiento del cáncer. Y aquí viene algo muy muy importante. Ella me dijo, yo no quiero ni acepto que nadie me visite. Han venido otras personas. Sin embargo, yo las rechazo. En ti vi algo que me dio confianza. Te voy a dejar hoy un poquito con la intriga. ¿Por qué? Porque la segunda parte de esto que te voy a comentar de este testimonio lo vamos a ver en las obras espirituales. No se me olvida. Ahí ponle pausa. Pongámosle que es la primer telenovela que vamos iniciando. Pero no es telenovela, es un testimonio que tengo para ti. Que espero te impacte así como en su momento me impactó en mí. Y bueno, dejamos el punto número 5. Ahora bien, vamos con el punto número 6, que es visitar a los encarcelados. Aquí consiste en asistir a visitar a los presos, los cuales no solamente es de que tú vayas a llevarles algún bien material, sino que les enseñes lo que es la palabra de Dios. Si bien lo sabemos, aquí en la Iglesia de Tierra Prometida existe ese ministerio que es de visitar a los que están en cárcel. Ahora otro, que es el de enterrar a los difuntos, también es uno de los puntos más importantes que aquí tenemos. Pero no le voy a dar tanto énfasis porque aquí nos puede llevar muchísimo tiempo, pero aquí te puedo decir que es que tú enseñes a otros a darles consuelo. Que tú literalmente les abraces como a ti el Señor Jesucristo te ha abrazado en este tiempo. Ahora vamos con las obras de misericordia espirituales. ¿Y qué son en este punto con lo espiritual? ¿Qué es lo que tú vas a usar de lo que a ti Dios te ha capacitado en este tiempo? Principalmente el primer punto es enseñar e instruir al que no sabe. En este punto es que tú enseñes a otros de la palabra de Dios, que tengas un corazón noble y sobre todo que tú tengas esa capacidad de poder enseñarles. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que dice, los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Esto literalmente, pues es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. El segundo punto es dar consejo al que lo necesita. Esto es, que tú hagas uso de los dones del Espíritu Santo que a ti te ha dado. Recuerda que en este tiempo, no solamente como familia, sino que también a veces en los hermanos de la iglesia, a veces pues están pasando por alguna prueba y necesitan a alguien que los aconseje, pero no conforme a literalmente que es su raciocinio, no, sino que vaya reflejado con la palabra de Dios. Y para eso a ti Dios te llama. Y sobre todo que no aprendas tú a dar tus opiniones personales. Recuerda que esto debe de ser dado bajo la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo recuerda que nos lo ha dado a Dios a través de las Escrituras. Ahí es como tú vas a aconsejar a otros. Tercer punto es corregir al que se equivoca. Y aquí vamos con el libro de Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17. Voy a leer unos pequeños renglones, tú en tu casa lo lees con más tiempo y dice, si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo, si te escucha, has ganado a tu hermano.
¿Qué significa esto? Que debemos de corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y humildad. Muchas veces va a ser difícil, sí va a ser difícil hacerlo, pero en estos momentos debemos de acordarnos lo que nos dice Santiago en el capítulo 5 versículo 20 es: el que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. El cuarto punto es perdonar al que nos ofende o todo esto. En este punto podemos moverlo muy bien en lo que es en el Padre Nuestro, y si no recuerdo dónde está, es en el libro de Mateo capítulo 6. Pero quiero que de todo eso nada más hagas énfasis en el versículo 14 y 15, que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el mismo Señor aclara: si perdonas las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial te perdonará. En cambio, si no perdonas las ofensas de los hombres, tampoco el Padre te perdonará a ti. Perdonar las ofensas significa superar la venganza y resentimiento. En otras palabras, significa tratar amablemente a quien nos ha ofendido. Y esto también lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. Y recuerda que el mayor perdón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es el que Cristo tuvo por ti y por mí en la cruz, y que nos enseñó a que nosotros debemos de perdonar todo y para siempre. Y esto es el ejemplo que te doy aquí como versículo base que tengas, es el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 24. El punto número 5, que es consolar al triste, significa que es que tú des consuelo a personas que están pasando por alguna dificultad, y sobre todo que tú tengas misericordia espiritual. Y uno de los ejemplos que nos da el libro de Lucas es acerca del hijo de la viuda de Naín. No recuerdo bien la porción, se me olvidó, discúlpame, pero cuando tengas tiempo búscala, y si no en la clase del día sábado te digo cuál es. Punto número 6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Híjole, aquí vamos a hacer el punto muy, muy relevante. ¿Tienes paciencia? ¿Estás trabajando con tu paciencia o eres de los que se impacientan a la primera? Y si no, recuerda que la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil. Y aquí quiero que pongas atención: es cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. En pocas palabras, tienes que aprender a doblegar más tu carne. Cuesta trabajo, sí, pero recuerda que con Dios todo te es posible. Punto número 7, que es literalmente orar por las almas llevadas a muerte. Y vamos a retomar el capítulo que te había comentado de la persona que yo estaba visitando en cancerología, perdón. No sé si te dije el nombre. Ella se llamaba, te puedo decir se llamaba porque falleció. Ella se llamaba Luisa Fernanda. Cuando yo estuve con ella trabajando en este tiempo, que te dije yo que era una tarea, pero yo no lo vi como tarea, era un reto personal. Yo yéndola a visitar, literalmente fue un tiempo en el que Dios doblegó muchísimo mi carácter, me hizo más susceptible. Tuve que trabajar muchísimo en ella. ¿Por qué? Porque le enseñé a perdonar. Ella literalmente había pasado una infidelidad y le tenía mucho coraje a su hijo, porque su hijo era idéntico a su papá. Vivía con él, le había perdonado. Sin embargo, ella vivía con esa carga de perdón. Yo llegando con ella empecé a hablar, y sobre todo en este tiempo yo le pedía sobre todo la ayuda al Espíritu Santo, que Él fuera el quien me guiara, que me diera las palabras que yo tenía que hablar con ella. Hablé con ella en ese tiempo, pero te puedo decir algo muy importante que Dios hizo en ese tiempo. Ella estaba en la camilla, pero habían otras 4 personas, no recuerdo los nombres de todas, más que de un hombre que se llamaba Carlos, otra mujer que se llamaba Carmelita, me parece, y otro hombre que le decían el Johnny, pero me decían que era su sobrenombre, la verdad, no recuerdo los nombres de ellos. Ellos eran muy susceptibles a lo que yo hablaba con ella.
En su momento me llegaron a decir que ya ahí venía el monaguillo. Me daba risa, pero yo dije, Señor, si así ellos me quieren conocer, pues yo creo que tengo mejor el nombre de siervo. Yo hablando con ellos les dije, a mí díganme siervo, porque eso es lo que Dios me ha mandado en este tiempo, para servirles a ustedes. Yo hablando con ella empezó a doblegar muchísimo su carne, abrir más su corazón, los hombres que estaban a su alrededor también. Yo los visitaba, les llevaba, aunque sea una paleta, una manzana o algo, lo que me permitiera la enfermera que les daba el tratamiento que yo les pudiera llevar. Puedo decirte que en el caso de Luisa, yo trabajando con ella perdonó a su esposo, perdonó a su hijo. Cuando yo la conocí era una mujer que no se reía con nada, se le veía el ceño fruncido de su mismo coraje que tenía. Yo hablando con ella en este tiempo, créeme que Dios empezó a cambiar su mirada, sonreía más. Y pues el primer regalo que yo le hice a ella, porque pues el Señor lo puso, fue darle una Biblia. Se la regalé a ellas y a los hombres que estaban alrededor también les regalé unas. Yo de los demás no supe porque por el tratamiento muchos de ellos ya no quisieron seguir, pero yo seguí creyendo que ellos estaban leyendo su Biblia porque yo les dije, aunque no vengan a su tratamiento, lean la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y sobre todo va a traer ese medicamento que necesita tu corazón. No supe ya de ellos, no sé si aún viven o si ya no se encuentran, pero si ellos se fueron a la presencia de Dios, quiero que en ese tiempo yo declaré sanidad sobre cada uno de ellos y sobre todo que ellos perdonaran, así como Dios me había perdonado a mí de mi pecado, que también ellos los perdonaran. Yo les enseñé a ellos que no debían de maldecir a Dios por la enfermedad, porque ellos sí lo hacían, de que maldecían. Yo les decía, no lo hagas. Al contrario, aún en la enfermedad, da gracias a Dios. Yo, para no hacer más largo este tiempo, y ya casi por concluir la clase, que creo que estos minutos fueron pocos, pero vamos a retomarlo para el día sábado. Yo hablando con ellos les dije, con ella le dije, sabe que tiene que aprender a perdonar. Ella en un momento intercambiamos número de teléfono y me dijo, quiero que vengas a mi casa, quiero que mi familia conozca ese Dios que tú me has enseñado en este tiempo. Yo di la gloria a Dios porque era un tiempo donde Dios estaba usando varios de los dones que a mí me impartió, pero también sé que a ti te los he impartido. Yo llegando, pues llegué a su casa, ella vivía en Coyoacán, y lo primero que me dijo es, quiero que me ayudes a hacer una oración para que yo perdone a mi esposo, perdone a mi hijo, y sobre todo, yo pueda ver la vida de otra forma, así como tú me lo has enseñado. Hicimos una oración, ella perdonó a su esposo, perdonó a su hijo, y cuando ella los perdonó, literalmente cambió la atmósfera en la que estaban, porque cuando yo llegué a su casa se sentía un ambiente tenso. Cuando ella pidió perdón, créeme que Dios abrió un panorama diferente. Cuando ella falleció, después de 2 meses y medio, me marca su esposo y me dice, mi esposa dejó una carta y pidió que vinieras y quiero que nos ayudes a orar. Yo fui literalmente, por un momento sí me quebré, pero dije, gracias Dios, porque esta mujer de corazón duro y que tenía un corazón de piedra, le hiciste un corazón de carne. Llegando ella me dejó una carta y me decía, cuando yo me muera y mi funeral, no quiero que mi familia traiga personas que recen, porque ella me decía, yo rezaba, pero contigo aprendí a orar, contigo aprendí lo que era tener una comunicación con el Padre y sobre todo entendí lo que Dios quería para mi vida. Y decían varias cosas, una de ellas y que puedo mencionarte es de que ella decía que ella había dejado de conocer un Dios clavado en un madero para poder conocer a un Dios que había resucitado y había muerto aún por su enfermedad. Pues se cumplió el tiempo donde ella falleció y decía, cuando yo muera, quiero que ores. Mi salmo favorito, que ella fue el salmo que se aprendió, fue el Salmo 121, que decía, alzaré mis ojos a los montes.
Y pues terminé mi tarea, sí terminé mi tarea como te decía que era una tarea, pero yo nunca lo vi como eso, sino que fue un tiempo donde Dios quería literalmente que yo me doblegara un poco más, que dejara a veces la soberbia o mi comodidad para poder conocer a Dios de otra forma. Pues falleció ella, fui a su funeral, tengo un poco de contacto con su hijo y con su esposo, y ellos aún leen de la palabra de Dios, se congregan en una iglesia cristiana. ¿Y qué es a lo que voy con este testimonio? A lo mejor me vas a decir, me lo contaste como por partes, pero aquí en este testimonio que te estoy dando podemos ver las obras de misericordia. Aquí podemos ver que en este testimonio se vieron tanto corporales como espirituales. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué has hecho tú en este tiempo por otra persona? ¿No te suena? Pues es tiempo donde tú y yo aprendamos a ser más susceptibles. ¿Y qué es a que voy que seas susceptible? No que empieces como que, ay, me está diciendo que yo lo haga, sin embargo no lo siento. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendas? Deja tu comodidad, deja tu área de confort y actívate. ¿Y qué voy con activarte? Es, estás pasando por una prueba. No digas, Señor, ¿por qué tengo esta prueba? Al contrario, dile gracias, Señor, por la prueba. Estás pasando por enfermedad, dile gracias, Dios, por la enfermedad. Estás pasando por una decadencia económica, dile gracias, Dios, estás pasando por un tiempo de economía que no tienes, dile al Señor gracias. ¿Por qué? Porque Dios ha sido misericordioso por ti y por mí en todo tiempo. Tuvo misericordia cuando te sacó del lodo y te tiene ahorita aquí. Y quiero que en este tiempo, para ya casi concluir nuestra clase, el Señor me dio para ustedes una palabra que está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 a 25, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual que dice: sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es una palabra que a mí Dios me ha dado para alguno de ustedes y que es con lo que yo quiero que en este tiempo de clase hagamos. Que aprendas a tener un corazón más susceptible, que dejes de tener como que ciertas dudas. A lo mejor sí dices tú no lo tengo, pero créeme que si no lo tienes, si tú lo das de corazón a ti, el Señor te lo va a remunerar de otra forma. Y pues hermanos, nuestra clase ha terminado. Espero que haya sido de bendición. Y pues para poder concluir vamos a orar. Quiero que ahí donde tú estás, eh, inclines tu rostro, pongas la mano en tu corazón y le digas: Señor, enséñame a ser más como tú. Padre, en este tiempo, Señor Jesucristo, donde nos has permitido estar en esta clase con mis hermanos, doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, que tú hables a sus corazones, Señor, que les hagas ser personas más susceptibles a tu palabra, Señor, que sean personas que empiecen a tener una mayor un mayor afecto sobre aquellos que están pasando por pruebas, Señor, que están pasando por ciertas situaciones que a veces nosotros en nuestra carne no lo entendemos, Señor. Pero quiero que tú abras su entendimiento, Señor. Pido que tú en este tiempo transformes sus corazones, Señor, que cambies sus vidas y sobre todo que cambie su forma de pensar. Sé que a veces las pruebas son muchas, pero no hay prueba que uno no la pueda superar si tú has estado con nosotros en todo tiempo. Señor, yo pido que en este tiempo hables a cada uno de ellos, transformes vidas, transformes corazones, y aun si están pasando por pruebas o situaciones difíciles, Señor, quiero que tú les muestres ese acto de misericordia que tú has tenido por ellos, y que ese acto de misericordia tú lo tuviste por cada uno de nosotros en la cruz, y es para traernos sanidad, Señor, para que estemos aquí disfrutando esta vida, Señor, que a veces decimos no la merecemos, Señor, pero tú nos tienes por un propósito.
Padre Santo, yo pido que desciendas sobre la vida de cada uno de ellos, que hables, que transformes desde su interior hasta su exterior, que caigan dones sobre cada uno de ellos y que actives dones que han estado congelados en este tiempo. Padre Santo, desciende sobre cada uno de nosotros, habla nuestras vidas, síguenos mostrando ese amor que tú has tenido sobre cada uno de nosotros, así como lo has tenido a lo largo de este tiempo. Síguenos capacitando, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Y bueno, hermanos, gracias por este tiempo de clase. Que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y nos estaremos viendo el día sábado. Dios los bendiga y que el Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones y que sea unos días en este tiempo donde el Señor esté hablando a sus corazones, y si es necesario que el Señor te incomode en cierta área, que también lo haga. Dios te bendiga, nos vemos la próxima, hasta luego, hermanos.